El saludo para todos, gracias a todos los que están presentes aquí. Felicidades en el día a todos los colegas, a todos los periodistas. Esto es un día de todos los que trabajamos en los medios de comunicación, porque así quería establecerlo la ley, la 16.154, que fue promulgada el 3 de diciembre de 1990 por la Cámara de Representantes y el Senado, en aquel momento presidido por el doctor Gonzalo Aguirre. ¿Cómo lo toma la Cámara de Representantes en aquel momento? Y era la reflexión que me pedía nuestro estimado amigo Julio Retamosa. Era cómo se podía graficar el Día de los Trabajadores de los Medios de Comunicación. Y se tomó el 23 de octubre en base a aquello del 23 de octubre de 1815, cuando desde Purificación Artigas le encarga al doctor Mateo Vidal que redacte el prospecto oriental. El doctor Vidal en aquel momento había logrado del Cabildo de Buenos Aires que la imprenta que se habían llevado los porteños del sitio de Montevideo la devolvieran, que había que aprovechar esa imprenta. Entonces Artigas, en base a esa comunicación, le pide a Vidal que realice el prospecto. Según Washington Reyes Abadía, no se llevó adelante esto porque Vidal tenía algunos achaques, lo puso entre comillas, y no pudo llevarlo adelante. Se le pidió a Larrañaga y Larrañaga estaba excedido de trabajo y tampoco salió. Lo pequeño del prospecto oriental quedó y está todavía en el Archivo Nacional de la Nación. Y fue eso. ¿Pero qué buscó Artigas con aquello? Crear un documento que lo pudieran ver los paisanos de aquel momento y que fuera la prensa oriental, de las tantas creaciones que hizo desde Purificación. Lamentablemente no lo pudo concretar como lo quería. Pero igualmente fue el puntapié para próximas ediciones. Porque la banda oriental había proyectos de los porteños, de los españoles, de los portugueses, pero faltaba la prensa oriental. Los Artigas cosas que hacían. Y en base a esa idea es que en la Cámara de Representantes y posteriormente en la Cámara de Senadores es que el 23 de octubre de 1815 se toma, y después todos los otros 23 de octubre, como el Día del Periodista, pero abarcando a todos los que integramos la familia grande de los medios de comunicación. Por eso, hoy es un día muy especial. La Comisión de Cultura, integrada por diferentes representantes de los partidos políticos, decidió homenajear, y tal como lo decía Julio, a todos aquellos programas que cumplieron más de 15 años en el éter, en la radio, y también a destacados periodistas. Y reconocimiento muy especial que tocan muy hondo por aquellas personas que marcaron un perfil dentro de nuestros días, no solamente en la profesión, sino también a dónde va dirigido, en definitiva, en la gente, a quién nos debemos y para quién trabajamos permanentemente. Era simplemente esto, una pequeña reflexión, hacer un poquito de historia, cómo nace la cosa y por qué lo del 23 de octubre. Artigas era sabio, era grande. Felizmente tuvo seguidores y se pudo establecer este 23 de octubre en un reconocimiento para una labor que cada vez se está llenando de savia nueva y que felizmente sigue los pasos de los grandes periodistas que tuvo, tiene y tendrá Paysandú. Muchas gracias.